Buenas tardes. Vamos a discutir en esta clase el análisis matemático de las curvas concentración plasmática-tiempo, donde asumimos que la concentración plasmática es representativa de la concentración en la biofase. Vamos a analizar en principio la farmacocinética de dosis única, donde vamos a estudiar la concentración plasmática en función del tiempo, luego de administrar una dosis única del fármaco. Esto no es representativo de lo que sucede en un esquema de tratamiento, pero es una buena aproximación para el estudio inicial del fármaco. Se llama modelos farmacocinéticos. ¿Qué es un modelo farmacocinético? Es un modelo que supone que los fármacos se distribuyen uniformemente en un compartimiento 2 o 3. ¿Y cómo se define este compartimiento? Estos compartimientos se definen como un volumen limitado en el cual el fármaco se encuentra distribuido uniformemente. Estos compartimientos no coinciden, salvo casualidad, con algún área fisiológica o compartimiento fisiológico. En el modelo de un compartimiento se asume que todo el ser humano es un único compartimiento homogéneo de volumen V sub D, donde se introduce una cantidad de droga que es la dosis y que puede eliminarse desde ese compartimiento, ya sea por eliminación intacta o metabolizada hacia el exterior. El volumen de ese compartimiento rara vez coincide con el compartimiento anatómico. En el volumen de dos compartimientos tenemos un compartimiento central y otro periférico. El central es el único compartimiento que se comunica con el exterior, ya sea para la absorción o la eliminación. Y el compartimiento periférico, que podemos definir como los tejidos, es el que intercambia droga con el central. Se puede asumir que el compartimiento central está constituido por el líquido intravascular y los líquidos extracelulares de los tejidos altamente irrigados, y el compartimiento periférico estaría representando el líquido intracelular. Vamos a comenzar a estudiar la cinética de eliminación de la droga desde un compartimiento, sin importar el proceso involucrado, porque vamos a definir eliminación como la disminución de los niveles del fármaco desde ese compartimiento. Podemos decir que la eliminación desde un compartimiento es la suma de los procesos de distribución desde ese compartimiento, de la biotransformación en ese compartimiento y de la excreción en ese compartimiento. ¿Por qué se estudia la concentración plasmática? Porque se asume que la concentración plasmática se la correlaciona con la magnitud del efecto. Entonces, estos cálculos farmacocinéticos nos permiten establecer la dosis necesaria para obtener el efecto deseado durante las fases de desarrollo del fármaco. Uno de los objetivos de la farmacocinética consiste en caracterizar los procesos de transferencia del fármaco de un sitio a otro y estimar la velocidad a los que se llevan a cabo los mismos. Y nos referimos a velocidad cuando expresamos la transferencia de
una cantidad de fármaco en un intervalo de tiempo. Se caracteriza como un proceso de orden cero al que posee una velocidad de eliminación constante independientemente de la concentración del fármaco en ese compartimiento. Y caracterizamos como proceso de orden 1 en el cual la velocidad de eliminación es dependiente de la concentración del fármaco en ese compartimiento. Acá tenemos un cuadro que nos permite claramente diferenciar o caracterizar los procesos de orden 0 y de orden 1. Dijimos que en el proceso de orden 0, la cantidad que se elimina por unidad de tiempo es constante, en este caso 20. Y aquí, entonces vamos a ver que la concentración va disminuyendo en 20 unidades al cabo de cada hora. Y vemos que el porcentaje eliminado al final de cada tiempo en relación a la concentración no es constante. En cambio, en el proceso de orden 1, la eliminación se realiza como un porcentaje constante de la concentración en cada unidad de tiempo. En este caso, en este ejemplo, es 20. Y vamos a ver que siempre se elimina un 20% de la concentración en cada unidad de tiempo. Y vemos que las unidades de concentración, la cantidad que se elimina en cada unidad de tiempo varía. Cuando graficamos concentración plasmática en función del tiempo, en el fenómeno de orden 0 tenemos una recta y en el proceso de orden 1 una curva. Cuando nosotros para el proceso de orden 1 hacemos una transformación matemática y en lugar de graficar concentración, graficamos logaritmo natural de la concentración en función del tiempo, vamos a obtener que se obtiene una recta dependiente negativa. En cuanto a los mecanismos, podemos decir que el mecanismo de eliminación del fármaco en la cinética de orden 0 es constante, porque la velocidad es constante y entonces es un mecanismo saturable. En cambio, en la cinética de orden 1, la velocidad no es constante, aumenta cuando aumenta la concentración y entonces tenemos que la velocidad es proporcional a la concentración. Vamos a ver entonces que cuando aumenta la dosis, aumenta la velocidad de eliminación. En este caso pasa de 1 microgramo por hora, por ejemplo, a 5 a 10 microgramos por hora, aumentando la dosis 10 veces. O sea que la velocidad de eliminación en la cinética de orden 1 depende de la concentración y por eso se lo llama cinética lineal. Cuando se grafica velocidad de eliminación en función de la dosis, vemos que la velocidad aumenta en proporción a la dosis, o sea que a mayor dosis, mayor velocidad, y por eso se dice que esta es una cinética lineal. En la cinética de orden 0, o llamada cinética no lineal, siempre se elimina igual cantidad de droga por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema de eliminación está saturado
es decir que las enzimas trabajan a su velocidad máxima y la vida media del fármaco aumenta al aumentar la concentración del fármaco. Cuando graficamos concentración en función de velocidad de eliminación, observamos que los gráficos son distintos para la cinética de orden 0 y para la cinética de orden 1. O sea, esta sería la cinética de orden 0 y esta es la de orden 1. En este caso, la de orden 1, la velocidad de eliminación es dependiente de la concentración de la droga, o sea, dependiente de la dosis. Y en este caso, en el caso de orden 0, cuando trabaja a su velocidad, cuando llega a la saturación, la velocidad es independiente de la concentración de droga. También podemos ver que a bajas concentraciones, cuando el mecanismo de eliminación no está saturado, las drogas que se eliminan con dosis dependiente se pueden comportar con mecanismos de eliminación de orden 1, o sea que es un pseudo orden 1 porque la droga está a baja concentración. Aquí vemos que cuando se grafica concentración en función del tiempo y se busca la vida media, o sea, el tiempo en que la droga baja su concentración a la mitad, en el orden 0, la vida media no es constante en función del tiempo, o sea que se va eliminando, la droga va disminuyendo su concentración a la mitad en distintos intervalos de tiempo. En cambio, en la cinética de orden 1, ese tiempo en el cual la droga disminuye su concentración a la mitad es constante. Acá tenemos la representación de concentración en función del tiempo, en una droga que se elimina con orden 1, y como habíamos dicho es una curva y que para lograr una recta se hace la transformación logarítmica de esa concentración para graficar logaritmo de la concentración en función del tiempo, y aquí tenemos representada la ecuación de esta recta donde K sub B es la constante de eliminación. Entonces, si se observa esa curva logarítmica de concentración, del logaritmo de la concentración en función del tiempo, que corresponde a la cinética de orden 1, vamos a ver que la recta tiene una pendiente negativa y que esa pendiente es igual a menos, por ser negativa, la constante de eliminación. Podemos establecer algunas relaciones entre el tiempo de vida media, definido por el tiempo en el cual la concentración del fármaco se reduce a la mitad, y la constante de eliminación. Mirando la recta, que es, podemos decir que el tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2 dividida la constante de eliminación. Cuando nosotros transformamos esta ecuación, podemos llegar a decir que menos la constante de eliminación es igual al logaritmo natural de 2 dividido el tiempo de vida media. Aquí tenemos entonces un cuadro donde comparamos la cinética no lineal o de orden 0 con la cinética de orden 1 o lineal. Y vemos que
la cinética de orden cero no depende de la dosis. En cambio, la velocidad de la cinética de orden 1 no depende de la dosis. La velocidad de eliminación en el mecanismo no lineal es constante. ¿Por qué? Porque dijimos que el mecanismo de eliminación está saturado. En cambio, la velocidad de eliminación en el mecanismo de orden 1 es proporcional a la concentración, o sea que a mayor concentración, mayor velocidad. ¿Por qué? Porque el mecanismo no está saturado. Y en cuanto a la vida media, podemos decir que en el mecanismo de orden 1 es constante, se va el tiempo que tarda la droga en disminuir su concentración a la mitad, es constante a lo largo del tiempo. En cambio, en el mecanismo de orden cero es proporcional a la concentración plasmática, o sea que va cambiando a lo largo del tiempo. Y respecto al modo de eliminación, podemos decir que en el caso de orden cero es a cantidad constante y en cambio en el de orden 1 es a porcentaje constante. Y en cuanto al mecanismo de eliminación, como ya expresamos, el mecanismo de eliminación en las drogas de orden 0 es saturable y en las de orden 1 es no saturable. Y aquí tenemos un ejemplo de drogas que se eliminan con los dos tipos de mecanismo, el etanol, que es una cinética no lineal, y la gentamicina, que se elimina con un mecanismo lineal. Aquí tenemos curvas de concentración plasmática en función del tiempo para, en principio, tres drogas, A, B y B'. Pero cuando analizamos las curvas, vemos que la droga A tiene una vida media de eliminación de 3,5 horas. En cambio, la droga B y B' tienen igual valor de vida media de eliminación, B y B'. Y cuando graficamos, cuando cambiamos el gráfico y pasamos a concentración plasmática, logaritmo de la concentración plasmática en función del tiempo, vemos que la droga A tiene una constante de eliminación mayor, que es lo que tenemos aquí, o sea, tiene mayor pendiente. En cambio, la de vida media tiene, la B y B' tienen menor constante de eliminación y es la misma, o sea que podemos colegir que la droga B y B' son la misma administrada a distinta dosis. Vamos a ver ahora qué es un modelo de dos compartimientos. El modelo de dos compartimientos es un modelo donde se agrupan los tejidos en el segundo compartimiento o periférico. Y por otro lado tenemos un compartimiento que llamamos central, que es el único que está comunicado con el exterior, y las drogas entran y salen desde el compartimiento periférico al compartimiento central. Y el compartimiento central es el único que está comunicado con el exterior. Entonces tenemos el compartimiento central, que es el que está comunicado con el exterior, al que llega la droga, ya sea en forma intravenosa o oral, y este compartimiento central intercambia la droga con el compartimiento periférico, y el compartimiento central es el único que puede eliminar la droga hacia el exterior, ya sea por excreción o por metabolismo.
Como la transferencia entre el compartimiento central y el periférico es más rápida que la eliminación, cuando nosotros adicionamos otro compartimiento, nosotros vamos a tener dos fases de eliminación. Una fase rápida que representa la absorción y una fase más lenta que es la que representa la eliminación. ¿Sí? Entonces tenemos una fase rápida donde predomina la distribución, que es el pasaje del compartimiento central al periférico, y una fase beta donde predomina la eliminación. Acá tenemos unos gráficos donde representamos la absorción, la curva de concentración plasmática en función del tiempo de una droga que tiene cinética de eliminación dosis independiente, y vemos que a mayor dosis, mayor concentración plasmática. Y cuando representamos el área bajo la curva, vemos que esa área bajo la curva es proporcional a la dosis. Por otra parte, tenemos que decir que a pesar de que los mecanismos de eliminación de los fármacos pueden ser en muchas medidas saturables, dado que hay muchos mecanismos de eliminación, la mayor parte de los fármacos en el rango terapéutico tienen una eliminación independiente de la dosis. Vamos ahora a hablar de un concepto que es el clearance. ¿Y qué es el clearance? Es el volumen de plasma que es completamente depurado de fármaco en una unidad de tiempo. Si ustedes recuerdan, el clearance renal era la concentración urinaria de la droga o del metabolito multiplicado por el volumen urinario dividida la concentración plasmática. Entonces, el aclaramiento total de un fármaco es un parámetro cinético fundamental para describir la eliminación del fármaco. Y se define como el volumen de plasma que contiene la cantidad total del fármaco que es eliminada por el cuerpo en una unidad de tiempo a través de las vías de eliminación. El clearance total de un fármaco va a ser igual a la suma del clearance renal más el clearance hepático más otros clearance. Y recuerden que en clearance renal se calcula como el clearance la concentración urinaria por el volumen urinario dividida la concentración plasmática. Podemos sacar algunas conclusiones cuando el clearance renal es mayor que el clearance de creatinina. En ese caso, el fármaco debe secretarse en el tubo proximal. En cambio, cuando el clearance renal del fármaco es igual o menor del clearance de creatinina, no se pueden sacar conclusiones porque puede ser que la droga haya unión a proteínas y que por eso no filtre, o que haya reabsorción de la droga en el riñón. Bueno, aquí tenemos la concentración plasmática en función del tiempo
y vemos cómo disminuye la concentración plasmática a la mitad en el tiempo de vida media, cómo la concentración plasmática va disminuyendo y cómo la cantidad excresada por unidad también va disminuyendo. ¿A qué llamamos volumen de distribución? El volumen de distribución es un volumen aparente en el que ocuparía la droga para tener igual concentración que en el plasma. Es un volumen calculado, no real. Y ese volumen de distribución se puede calcular como la dosis administrada dividida la concentración plasmática en el tiempo cero. Como ya dijimos, no es real y puede llegar a tener valores fisiológicamente absurdos. Entonces, aquí tenemos que por un lado la distribución fisiológica de la droga va a estar distribuida en el plasma, en el líquido intersticial o en el líquido intracelular, pero el volumen de distribución aparente va a ser la cantidad de droga donde la droga tiene igual concentración que en el plasma. Dijimos que el volumen de distribución es la dosis dividida la concentración plasmática en el tiempo cero. Entonces, cuando inyectamos una droga en forma endovenosa, si nosotros tenemos una primera fase de distribución y una segunda fase de eliminación, extrapolamos la concentración plasmática en tiempo cero en la fase de eliminación y podemos calcular el volumen de distribución como la dosis administrada dividido esa concentración plasmática a tiempo cero, que en este caso, bueno, nos da 100 litros porque la dosis es 500 miligramos y la concentración plasmática 5 miligramos por litro. Podemos decir que si el volumen de distribución es igual al volumen plasmático, la droga estaría confinada en el compartimiento intravascular. Si el volumen de distribución es igual al volumen extracelular, podemos decir que la droga está distribuida entre entre los líquidos plasmáticos e intracelulares, pero no ingresa pero no ingresa a las células. Si el volumen de distribución es mayor que el volumen extracelular, se incorpora a la célula. Y si el volumen de distribución es mayor que el área corporal del agua, mayor que el agua corporal total, podemos decir que la droga se concentra en las células. Tenemos que tener en cuenta que la unión a proteínas y el volumen de distribución son dos variables independientes y es erróneo el concepto en que la alta unión a proteínas impide por sí el pasaje de los fármacos a los tejidos. ¿Sí? Aquí tenemos entonces que el clearance es directamente proporcional al volumen de distribución e inversamente proporcional a la vida media. Aquí en la ecuación tenemos que clearance es volumen de distribución por la constante de eliminación y si reemplazamos constante de eliminación por su forma de cálculo, 0,693 dividido el tiempo de vida media, vemos que el clearance es
proporcional al tiempo de vida media e inversamente en proporción. Cuando hablamos de área bajo la curva, nos referimos al área que queda bajo la curva de la representación concentración-tiempo. Y esa área bajo la curva es una representación de la totalidad de droga que llega a un compartimiento y fue eliminado por el mismo. Tenemos que tener claro que solamente podemos comparar área bajo la curva de un mismo fármaco. Es útil para calcular distintos parámetros farmacocinéticos. Por ejemplo, el área bajo la curva nos va a permitir calcular el clearance total como la expresión dosis sobre área bajo la curva. La fracción biodisponible es la fracción de droga que llega a los distintos compartimientos sobre la cantidad de droga administrada. Se puede comparar, por ejemplo, la fracción biodisponible del área bajo la curva, obtenida del gráfico concentración-tiempo de una forma oral sobre el área bajo la curva de la inyección intravenosa. Vuelvo a recalcar que solo se pueden comparar áreas bajo la curva de un mismo fármaco. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de la administración oral, antes de absorberse, el fármaco debe atravesar distintas fases, ya sea se inyecte en solución, en suspensión y en sólidos. Y el estudio de la absorción en realidad es el estudio de la eliminación del fármaco desde el tubo digestivo. Algunos parámetros farmacocinéticos relacionados con este fenómeno de absorción son la concentración máxima, que es la máxima concentración que alcanza la droga en el plasma, y el tiempo, el Tmax o tiempo máximo, que es el tiempo que demora en llegar a ese máximo. Se puede medir directamente la absorción o la mida media de absorción mediante algunos parámetros farmacocinéticos, que son estos que ya dijimos, que son el Tmax y el Cmax. Cuando se comparan dos preparaciones, un pico más alto y más rápido indica una mayor velocidad de absorción. Cuando es más alto y más tardío, hay menor velocidad de absorción. Aquí tenemos la representación de la curva concentración plasmática en función del tiempo de la forma oral. Aquí tenemos calculado el Tmax y el Cmax. Y aquí tenemos las curvas de concentración plasmática en función del tiempo, ya sea para la vía oral y para la vía intravenosa. Y podemos definir que la biodisponibilidad es igual al área bajo la curva de la forma oral sobre el área bajo la curva de la vía endovenosa. Dos preparados son bioequivalentes si tienen la misma biodisponibilidad. En principio podríamos decir la misma área bajo la curva.
Pero cuando se hacen los experimentos, obviamente las áreas bajo la curva no van a ser idénticas. Entonces hay criterios para establecer si dos preparaciones o dos formas farmacéuticas son bioequivalentes, realizando el ensayo de obtener el área bajo la curva de esas dos preparaciones en distintos sujetos y vamos a poder comparar las áreas bajo las curvas obtenidas. Y vamos a decir que esos dos medicamentos son bioequivalentes cuando el área del medicamento en estudio está entre el 75 y el 125% del medicamento testigo en el 75% de los individuos estudiados y que los promedios de las Cmax y de las áreas bajo las curvas están entre el 80 y el 120% del medicamento testigo. Entonces, así podemos decir que dos preparaciones son bioequivalentes. ¿Qué es el fenómeno de acumulación? Es el resultado de administrar dosis repetidas de un fármaco en un intervalo que tiene que ser menor entre las dosis a las 4 vidas medias. Entonces, las inyecciones repetidas de una dosis en intervalos menores a 4 vidas medias, vemos que cuando se administran esas dosis sucesivas, los niveles de droga se van acercando a una meseta. El tiempo necesario para que se llegue a esa meseta depende del número de vidas medias transcurridas hasta llegar a esa dosis. Y recién a las 4 vidas medias se llega al nivel de la meseta. Entonces, como vemos aquí, se va alcanzando, después de administraciones sucesivas, una meseta. Entonces, cuando se administran dosis intravenosas con un intervalo inferior a 4 vidas medias, los niveles plasmáticos aumentan hasta alcanzar esa meseta. El cociente que hay entre la meseta y la concentración de la primera dosis es lo que se llama factor de acumulación, F sub A o FA. Si el intervalo entre dosis es mayor que 4 vidas medias, no hay acumulación. Sí, entonces acá tenemos tres sistemas de administración, ¿sí? Donde hay una inyección continua y vemos a una velocidad de 200 micromoles por día, una inyección de 100 micromoles cada 12 horas y otra es una inyección de 200 micromoles cada 24 horas. Bueno, acá tenemos otros gráficos donde tenemos, por ejemplo, la inyección a velocidad, a infusión, por infusión constante, a distintas dosis, en el gráfico 1, donde se administran 5 miligramos por minuto o 10 miligramos por minuto y vemos que llega un momento que la concentración se mantiene constante porque se llegó a la meseta. Y acá tenemos dos drogas con distinto
tiempo de vida media, aunque están suministrados a igual dosis por minuto, ¿no? Y se llega a los niveles estacionarios. Y acá tenemos la comparación de la infusión continua, en negro, una dosis única, y cuando se administran varias dosis vemos que va a llegar un momento que la concentración prácticamente es constante. Entonces, algunos cálculos relacionados con la administración repetida son el factor de acumulación, que como ya dijimos es el cociente entre la concentración en la meseta y la concentración obtenida luego de la primera dosis, y siempre se toman o los dos picos o los dos valles. Si el intervalo de dosis es un tiempo de vida media, el factor de acumulación va a ser 2. Si el intervalo entre dosis es mayor que un tiempo de vida media, el factor de acumulación va a ser menor que 2. Y si el intervalo entre dosis es menor que un tiempo de vida media, el factor de acumulación va a ser mayor que 2. Bueno, acá tenemos cuando se hace la infusión continua, que empieza la infusión, vamos a ver que se llega a un nivel constante de concentración y después, cuando cesa la infusión, la droga se va eliminando y al cabo de 4 vidas medias, prácticamente la cantidad de droga que queda remanente es insignificante. Cuando se administra una droga, se debe llegar a un nivel terapéutico permanente. Y se debe lograr entonces que el valle, o sea, la menor concentración plasmática, esté por encima del nivel terapéutico y que los picos deben estar por debajo de los niveles tóxicos. Dado que para alcanzar los niveles terapéuticos se pueden llegar a lograr 4 vidas medias y muchas veces se necesita urgencia para llegar a esos niveles plasmáticos, entonces esto debe ser tenido en cuenta. Y eso se puede lograr si se utiliza desde el inicio una dosis alta. Entonces, se puede calcular que la dosis de carga es igual al volumen de distribución por la concentración plasmática deseada y que la dosis de mantenimiento va a ser igual al clearance por la concentración plasmática deseada por el intervalo entre dosis. Y que la concentración estable va a ser igual a la dosis dividido el tiempo dividido el clearance. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar a una dosis terapéutica de teofilina cuyo nivel plasmático es 15 miligramos por litro y el volumen de distribución es 35 litros, veo que la dosis de carga para llegar rápidamente a ese nivel van a ser 525 miligramos. Y en el caso de la gentamicina, que es un antibiótico, la dosis de mantenimiento va a ser igual a la velocidad de eliminación horaria por el intervalo de dosis entre horas, o sea, 0,2 miligramos por minuto por el intervalo por 60 para transformarlo en horas, por 8, que es el intervalo entre dosis, y voy a tener que la dosis va a ser 96 miligramos cada 8 horas.